Gracias por seguir en sintonía, recordando los jueves de salud de la mañana con Dari, que se dedica a educar, a edificar este tema tan importante en nuestro país. Y nos hacemos acompañar hoy de la doctora Pamela Félix. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Quien es psicocardióloga, sumamente interesante. Cardióloga, internista y psicocardióloga. Y hay que hacer saber que la doctora es la primera psicocardióloga en el país y haciendo con una maestría en psicología clínica y en salud, actualmente en INTEC, Así la es, universidad. cursando la misma. Muy bien, doctora, bienvenida. Gracias nuevamente. Ayúdeme a mí particularmente. A mí también. Disculpándome mi ignorancia. ¿Qué es eso de psicocardiología? Así es, siempre llama mucho la atención el término y me dicen, doctora, explícame un poquito más. Sí. Siempre es bueno decir, soy cardióloga, internista y luego hice mi formación en Argentina en psicocardiología, que es la misma. Esta aborda los aspectos psicológicos y sociales que hacen que lleguemos a las enfermedades cardiovasculares. Bien, y cuando hablamos de los estresores psicológicos y sociales, tenemos que mencionar el estrés, la ansiedad, la depresión, la soledad y el aislamiento, el tipo de personalidad incluso, aquellos que hacen mucha ira o aquellos que son inhibidos socialmente, que no expresan bien las emociones. Todo esto está sustentado por la evidencia científica de que te puede hacer caer en una enfermedad cardiovascular, tener una hipertensión. Entonces es importante, yo siempre digo, nos enseñan a comer bien, a mantener un buen peso, a hacer ejercicio, pero no nos enseñan a cuidar nuestras emociones. Y está descrito que las emociones positivas impactan de manera positiva a la salud cardiovascular, pero asimismo las emociones negativas van en detrimento de la misma. Ay, se enferman. Doctor, entonces a propósito de eso, Ay, hay algo que me tiene muy Sí. hay algo que me tiene muy inquieta Imagina una a gente nivel enamorada. general, y es el destape y la frecuencia o el número de casos que va en aumento de personas con depresión, de personas que se están suicidando, sobre todo los adolescentes. Y a veces yo digo, wow, ¿es que eso pasaba anteriormente o es que ahora con las redes sociales nos enteramos de todo lo que está pasando o hay un factor que está incrementando en estos momentos esos casos? Creo que siempre ha estado. Bien, los temas de salud mental siempre han estado, pero luego de la pandemia hemos visto cómo ha habido una apertura a que se hable del mismo, incluso a que se busque la ayuda, ¿no? Y creo que eso es importante. Hoy en día podemos ver desde el punto de vista de cardiología pacientes con eventos cardíacos que han detonado en una depresión, que manejan estrés secundario a su enfermedad médica. Y es importante entender que cuando tenemos una persona que ha tenido un infarto, tener depresión, tener ansiedad, tener estrés, puede hacer que este evento, este infarto, pueda volver a ocurrir o en su defecto que tenga una nueva enfermedad cardiovascular, de detonar una arritmia, bien, llegar a una diabetes. Entonces es importante, por ejemplo, en la consulta de cardiología, como siempre hablo con los cardiólogos, ir un poquito más allá de las preguntas tradicionales. Te tomo la pastilla, te entrego una receta, te digo que te veo en 6 meses. Muchas veces estamos tratando situaciones desde el punto de vista cardíaco. Siempre pongo el ejemplo de la hipertensión. Muchas veces creemos que este paciente tiene una hipertensión resistente. Tú tienes que usar 3, 4, 5 fármacos. Pero cuando te vas un poquito más allá, que te detienes menos de un minuto a preguntarle cómo está todo en la casa, en el trabajo, hay algo que le esté preocupando, encontramos muchas cosas que pudieran ser la causa, muchas razones que pudieran ser la causa de que esta presión no se controle. Pacientes que tienen un dolor torácico eterno y tú le haces todos los estudios habido y por haber y todo normal. Y muchas veces este paciente tiene un estrés laboral, ha tenido una pérdida, está atravesando un divorcio. Entonces hay que irnos a la parte psicológica y a la parte social del individuo. Y eso es el pilar de la psicocardiología, que no solamente usa el modelo biomédico, que es la parte biológica, la enfermedad como tal, y la relación con su médico, sino que la psicocardiología usa el modelo biopsicosocial. Yo veo la enfermedad, pero veo la parte psicológica de mi paciente y la parte social. ¿Qué es la parte psicológica? Sus pensamientos, sus costumbres, sus creencias y expectativas de vida. ¿Bien? Y desde el punto de vista social, la parte económica, ¿tiene mi paciente para comprar la pastilla? Ay, mi madre. ¿Es mi paciente un individuo solo o que tiene un buen apoyo social? Entonces todo esto es determinante al momento de ver la enfermedad como un todo, no como la enfermedad en sí misma. Y el tema de la gente que consume y que con el consumismo y que no puede hacer las cosas y eso le genera niveles de estrés. Es decir, te habla del tema económico, pero el tema económico desde el punto de vista de la necesidad, vamos a verlo desde el punto de vista de la vanidad, de aquellas personas que tienen interés de tener cosas
Y Para no la llenar pon- los ojos. para hacer, A otros. ¿qué impacto puede tener Para eso? presumir. No, digamos que sí. En ese caso es un rasgo propio de su personalidad. Digamos que hay personas que pudieran ser avariciosas o que viven de lo material. Eso Pero pudiera eso no ser- genera niveles de estrés. Eso pudiera, claro, Claro, Querer tener cada vez más nos Claro. hace personas quizás no satisfechas y esa misma ansia de tener más nos puede llevar a cierta ansiedad, valga la redundancia. En cuanto a la personalidad, que bueno, Dari, que mencionas ese tema, vamos a desglosar un poquito más la personalidad tipo A y la personalidad tipo D. Cuando hablamos de un individuo personalidad tipo A, es aquel que es hostil, que es workaholic, que es puntual, psicorrígido, que maneja ira. Bien, y el tipo D es aquel que maneja tristeza, que es un poquito retraído, es un individuo con inhibición social, usted no lo ve en el medio, por decirlo así, y se ha visto que ambas personalidades a lo largo del tiempo pueden hacer que estos pacientes tengan enfermedades cardiovasculares, pero se ha asociado aún más a la enfermedad arterial coronaria, enfermedad de las arterias del corazón. Entonces es importante, si usted está en su casa, en el trabajo, digamos sea un individuo sano, sin ningún diagnóstico al momento que usted sepa, caras vemos, corazones no sabemos, como siempre digo. Diagnóstico médico, sí. Exacto, usted dice yo soy un individuo sano, ¿bien? O pacientes que ya tengan una condición de cardiología, soy hipertenso o tengo ya un evento cerebral, un evento cardíaco. Es importante que prestemos atención a estos factores que antes ya hemos mencionado en el programa, porque es importante un acompañamiento. Usted puede estar controlado de su presión, pero si usted tiene picos de estrés de manera consecutiva, esa presión no se va a controlar y va a tener otras patologías. Y es bueno siempre buscar la ayuda, ¿por qué no? Y me llama la atención porque como usted bien enunció al principio de que estamos ante mucho estrés laboral, familiar, económico, espiritual, socioeconómico, o sea, hoy ocupa un lugar muy importante. El paciente de repente en su oficina, en su lugar de trabajo, hace una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, usted muy bien sabe, como médicos sabemos que puede presentar ese paciente, se agarra el pecho, comienza a sudar y es hipertenso, por ejemplo. Entonces lo llevan al médico más cercano porque entienden que ahí le van a poder resolver y la presión alta. No, hay que cambiar el medicamento, no, hay que modificar algunas cosas y no fueron un poquito más allá. Claro. De que el paciente está perfectamente, el paciente maneja 12-8 con su pastilla de base que tiene hace 6 meses, por ejemplo, y simplemente fue un episodio laboral. Claro. Que detonó ese momento de esa presión alta, de esa sudoración, de esa taquicardia. Entonces, qué bueno que usted nos edifica en ese sentido, porque estamos viendo día a día que los pacientes hoy acuden a una consulta porque me duele el pecho, porque de noche tengo palpitaciones, que son esos latidos como irregulares, esos sobresaltos que a veces pueden llegar hasta la garganta y que asustan, una taquicardia de repente, pero le han preguntado, ¿qué te está pasando? ¿Desde cuándo no duermes bien? Correcto. Yo en mi consulta de neurooftalmología, por ejemplo, tengo más del 90% de los pacientes con migraña que no duermen bien. Así es. Y todo a raíz de pandemia, o porque cambiaron de trabajo, o porque hay muchas demandas laborales en este momento, porque el dinero no le alcanza, porque se mudaron solos, o porque perdieron 1, 2, 3, hasta 4 familiares en pandemia. Correcto. Entonces se lo han preguntado, ¿por qué no duermes bien? Te han preguntado por qué tú no estás comiendo bien, por qué tú siempre ibas a las fiestas y ahora no vas. Entonces, claro, es un paciente apático, llega a la consulta, 150, 100, no colocan un mapa, no colocan un holter, el electro sale bien y le ponen pastilla antihipertensiva, ¿verdad? Al mes venga y el paciente a los 3 días de usar el medicamento no lo tolera. Paciente sudoroso, la presión en el piso. Ese paciente no es hipertenso. Usted investigó por qué él eventualmente en ese momento de la evaluación tenía esa presión. Y qué buenísimo, doctora, realmente que usted nos ilustre en ese sentido, porque hace mucha falta. Así es. No todo es medicina, no todo es medicamento, no todo es pastilla. Doctora. Escuchar a un paciente es suficiente. Nos han, es decir, durante el tiempo uno entendía que el tema de los paros cardíacos era para personas adultas. Y estamos viendo frecuentemente jóvenes sufriendo de paros cardíacos. ¿Qué pudiera estar incidiendo en todo este tema? Así es importante mencionar. Si una gente, un niño, una persona de 24 años, de 25 años, cosa que uno no era imposible prácticamente ver. Así es importante mencionar que las enfermedades cardiovasculares son de todos y para todos. Bien, nos respetan sexo, raza, género, bien, ni mucho menos la edad. Hace mucho se entendía que íbamos a ir al médico cuando tuviéramos mayor de 40, 45 años, porque se esperaba que a partir de esa edad íbamos a tener mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, pero hoy en día
Ha cambiado todo. Hemos visto cómo pacientes con 18, 20, 23, 28 años tienen pues enfermedades que esperábamos a una edad más tardía. Entonces es importante primero dar la prevención cardiovascular. Como decía hace unos minutos, caras vemos, corazones no sabemos. Podemos sentirnos bien, vernos bien, pero no sabemos realmente cómo estamos por dentro, no sabemos nuestros valores de glicemia, nuestros valores de presión arterial. Entonces yo hago y uso su espacio para hacer un llamado a la población a que vayamos a una consulta, a un chequeo rutinario, aunque usted no se sienta nada, y más aún si se siente algo, porque es importante hacer un chequeo, porque si hubiera algo que pudiéramos detectar a tiempo, se puede trabajar. El 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles, pero ¿qué pasa? No vamos. Hasta que no, está el palo dado en buen dominicano. Actualmente en el mundo... voy al cardiólogo cuando tengo que hacer una cirugía. Aquí tenemos ejemplo, pero eso se me erizan los pelitos porque encontré una colega empática. Yo soy pro control de adultos sanos. Yo soy una que hago mi evaluación de los 40.000 kilómetros hace poco y me salía con mi cartera del consultorio. Doctora, ¿pero para dónde va? Que va un poquito acelerada. A mi evaluación. Y yo con el cardiólogo, ¿pero qué le pasa? Yo la veo bien, justamente, y me volteé y le dije justamente, porque no me siento nada, es que voy. Así es, así es. Entonces es por ahí que va la cosa. Por ahí que va la cosa. Condesa mencionó algo muy importante, el tema de la cirugía. Pero ha ido, por lo menos. Pero anda el día. Espérate. Pero voy a ir, doctora, a hacer una evaluación cardiovascular. Es importante. Descansa. Alguien me dijo a mí, un psicólogo me dijo a mí, que en un alto porcentaje las mujeres que se hacen cirugías plásticas no quedan conformes psicológicamente. ¿Qué tanto afecta eso? O qué tanto le llega a la consulta a eso? Es decir, que pueden estar conformes con lo que visualmente se ve, se pueden ver bien, pero se deprimen en términos a su cuerpo. Muy bien, pacientes que van a cirugía estética las veo más en la evaluación. No después ya no vuelven más. Ya después no suelen retornar y muchas veces hay pacientes que han llegado a mi consulta y sin saberlo tienen una hipertensión y hay que tú le digas a una paciente que hay que estudiar no se puede. esa hipertensión, no es que no va a ir, que tú tienes que estudiar esa hipertensión, ver si realmente ten cuidado, no te meten en eso, decir, no, esa doctora es una envidiosa. Ahí porque tú ella... tienes a la paciente arriba de ti y al cirujano ni se diga, pero es importante entender que debes ir a un chequeo rutinario, pero muchas de esas pacientes, tuve la oportunidad donde trabajaba, de que llegaban a la consulta y tenían condiciones que no sabían y casi siempre podía tratarse e ir a su consulta, a su cirugía al final. Doctora, la ansiedad. Espérate, Condesa, espérate. Para ver si surgen más preguntas a raíz de eso. Ustedes sabían que la doctora llamen al dueño invitada es locutora. Llamen al dueño de esto. Llamen al dueño de esto, que den 10 minutos más. Yo vuelvo. Escuchen, ustedes deben saber que la doctora es locutora, políglota. Sí. Ay, qué linda. Inglés, francés, italiano y portugués. Ay, muchacho. Y cinturón negro de taekwondo. Ay, doctora, hay que tener cuidado con usted. Yo tengo 6 meses invitando a la doctora. Doctora, tiene no que había venir podido fina. coordinar con Liz. 6 meses invitándola. Por favor, mire, yo doctora, feliz. La ansiedad. Hay enfermedades, incluso tengo un amigo que fue operado del colon y vivía constantemente enfermo de la gastritis, entre otras condiciones gastrointestinales. Y uno de sus doctores le decía que él vivía en un estrés constante por el trabajo que hacía. Ahora vemos mucha juventud y muchos adultos con una ansiedad constante, pero muchas veces esas personas que viven ansiosas constantemente y deben ir a un doctor, no van. Entonces vamos a decirle al público televidente que nos está mirando qué puede provocar clínicamente una ansiedad constante en una persona si no se trata. Claro que sí. Muchas veces es importante mencionar que el estrés es parte de nuestro día a día, como mencionábamos, ¿bien? Ahora bien, no podemos vivir abrazados del estrés, ni podemos vivir permanentemente estresados. Bien, porque aunque lo queramos normalizar, porque siempre queremos minorizar y decir, bueno, sí, yo soy así, yo puedo hacerlo, ese estrés que se torna crónico, llamado distrés, tiene una repercusión negativa en la salud
cardiovascular, asimismo la ansiedad, asimismo la depresión. Es decir, que es importante desde el punto de vista de salud mental un acompañamiento con un profesional de la misma, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Y si usted tiene síntomas de origen cardíaco, de origen cardiovascular, es importante acudir a una consulta y tener un abordaje híbrido, ya sea puede ser una consulta de psicocardiología o usted ir a su cardiólogo de base e ir a un psiquiatra e ir a un psicólogo, porque muchas veces cuando no trabajamos a tiempo, una de estas situaciones pudiera empeorar y ser cada vez peor. Yo siempre pongo el ejemplo, hace unos años tuve un síndrome de burnout, que es un síndrome del quemado profesional, de ahí nace mi amor a la psicocardiología, y yo recibí terapia un año, ¿bien? Y fue un antes y un después de mi vida, luego de buscar ese acompañamiento. Es decir, que tenemos que perder el tabú. Yo sé que hay un estigma en la sociedad que nos señala y nos dice, estás loco, ¿bien? Y muchas veces hasta nos cuestionan y entienden que no podemos estar mal. Sí podemos estar mal, ¿bien? Pero lo importante es buscar la ayuda a tiempo, porque es importante. Doctora, antes de la pregunta que está pasando Dari, Sí. ¿cuáles son es decir, las estadísticas? ¿Qué es lo que más le llega a su consulta? ¿Qué tipo de afección vinculada a lo cardíaco? Así es, en la consulta de psicocardiología, que la trabajamos en el Instituto Dominicano de Cardiología, la trabajamos con un psicólogo también formado en psicocardiología, es importante mencionar que vemos muchos pacientes con un dolor torácico, llegan a la consulta con dolor torácico y detrás de ese dolor torácico tenemos ansiedad generalizada, tenemos estrés, tenemos duelos, pérdidas de familiares, son esos duelos complicados que ya pasan del tiempo pertinente y se catalogan Duelo como permanente. que es un duelo complicado. ¿Cómo usted pudiera, digo, no es magia, observar a una persona que tenga duelo permanente? No permanente, sino complicado. Luego de que pase el tiempo previsto para que un paciente deba haber superado la pérdida de un ser querido, de un allegado, y vemos que ya este duelo está interviniendo o interfiriendo en su vida del día a día. ¿Cómo se manifiesta eso? Puede ser con síntomas, sintomatología, ya sea física, cefaleas, dolor de pecho. El paciente desde el punto de vista conductual podemos ver cambios, es un paciente un poco apático, y vemos que en la evaluación hecha por el psicólogo, pues vemos cómo este duelo podemos diagnosticarlo y podemos darnos cuenta que probablemente los síntomas que está presentando este paciente es de un duelo complicado y se combina con síntomas cardíacos. El paciente presenta disnea, falta de aire, presenta también fatiga, dolor de pecho, palpitaciones. Ay, mi madre. Jueves de psicocardiología, una vez al mes. ¿Aprobado? No, una vez, Hay que pedirle permiso al una vez al jefe. mes está muy lejos. Sí. Sí. Por la pregunta, ven. La doctora no puede No, ser. pero la Yo me doctora comienza su organizo. consulta a las 8:30. ¿La doctora? Me organizo y gracias por la Claro invitación. que sí. Es que no, que eso hace falta. ¿Eh? Eso hace, lo que ella está Sí, diciendo porque es no una es, pregunta muy sí, importante. porque no es, lo importante es que no es 100% médico. Es decir, que hay un componente social Muy importante. importante. Doctora, normalmente, claro, que cada persona es diferente, pero cuando yo como familiar tengo que empezarme a preocupar cuando tengo una persona cercana a mí, un familiar o una amistad que está pasando por un duelo, pero pasa el tiempo y no sale. Normalmente, ¿cuál es el rango de tiempo que una persona va a permanecer en un duelo? Por una pérdida de un ser querido, un familiar, un divorcio. Exacto, según la literatura que se pueda leer, según la práctica que tenga cada profesional, se estiman unos 3 meses aproximadamente. Bien, pero si vemos que esto se prolonga, si vemos cambios que nos llaman la atención, es importante siempre acudir a la consulta de un profesional para que pueda hacer un mejor abordaje, para que diagnostique si es esto u otra cosa. Bien, esa es mi recomendación principal. Doctora, hay un elemento que no se puede quedar. ¿Cuál? ¿Sabe que yo digo aquí? Cuidado, cuidado. Que el like El El like. va a matar Los más likes, gente que sí. el COVID-19. Yo pienso igual que Dari. Es decir, Totalmente. el Hay gente deseo, que son capaces de cualquier cosa por un like. el deseo de reconocimiento a través de redes sociales va a matar más gente que el COVID-19. Ujú. ¿Qué papel juega en la ecuación de la combinación de lo social con el corazón? Juega el tema de las redes sociales. Es importante mencionar, ahora que dices eso, Dari,
hoy en día se ha visto como las adicciones a los juegos, a las redes sociales, están causando repercusión. Repercusión desde el punto de vista de la conducta de la persona, incluso a nivel de la salud. Y ya se toman en cuenta como una condición no normal. Es decir, una persona que sube una foto y está esperando 100 likes, nada más le dan 2. No, claro, tú caes en una ansiedad porque no has logrado lo que querías. El corazón a millón ahí. Y te puede afectar, claro que sí. También hablamos Hay de la una parte... doctora ahí en redes sociales que yo no sé. Ahí viene tú. Siga, doctora. Continuando, No, que- aparte de eso, de las adicciones a las redes, a los videojuegos, es importante también mencionar incluso la contaminación. Hoy en día se ha hablado cómo la contaminación ambiental repercute en la salud. Entonces es importante entender que la salud la enfermedad no es solamente la enfermedad como tal, sino todo lo que podamos hacer. Vaya alrededor. Yo doctora, necesito pero- una pero hora no- completa pero- para mí sola con la doctora. No se adentre ahí. Pero vaya consulta. No se adentre. ¿A dónde está la doctora? Díganos, doctora, ¿dónde la podemos encontrar? No estés No, pidiendo. espérate, pero- espérate. Yo le tengo una pregunta. No, pero Otra. tiene que decir dónde ella ¿Qué está. papel juega el amor? La gente que están aficiados, que están enamorados y que... Hay un toque folclórico en todas las entrevistas de salud. Entonces, Claro, el pero caso aquí lo importante- tenemos. Folclórico no, que yo soy el representante del pueblo aquí. Ustedes están haciendo preguntas, sí. Hay cosas que la gente quiere ¿Cómo? saber. Estamos haciendo El que preguntas. está ahora ¿cómo? mismo allá en la 42 quiere saber, yo estoy aficiado de la mujer, no me hace caso, ¿cómo afecta eso en Así en el es. corazón? Voy a dar pinceladas porque eso quizás es un tema que podemos tratar. En amplitud. Exacto. Pero Pero yo estoy aquí. el amor- Representación genuina del pueblo. Muy bien. O sea, que Condesa y yo no somos el pueblo. No, ustedes No, son no. popi. Ya veo. Es importante mencionar que el amor, ¿verdad? Un amor correspondido, Sí. tiene su repercusión positiva en la salud cardiovascular. Ahora bien, Se siente. correcto, cuando hablamos del desamor, cuando hablamos de una ruptura, de una pérdida, ahí entra el síndrome del corazón roto o el síndrome de Takotsubo, bien, que está descrito que ante una pérdida de incluso una Estoy mascota, de un trabajo, podemos llegar a una miocardiopatía secundaria a estrés, a un daño del corazón secundario a un estresor físico o emocional. Físico, tuve una fractura, me van a hacer una cirugía, esto me llevó a un gran estresor, me afectó el corazón. Emocional, me gané la loto, porque no solamente digamos que hay emociones negativas. La positiva también. La porque positiva también afecta. Una porque gran claro, porque alegría. todo en exceso hace daño. Una gran alegría. Me gané la loto, conseguí el trabajo que quería. La muchacha me hizo caso, el hombre me hizo caso. También, eso Me es con- parte. Me correspondió. Entonces, esa gran alegría, si tienes una predisposición genética, neurológica, psiquiatra, te puede hacer afectar. llevar a una descarga de catecolaminas, que son sustancias que van a afectar el corazón. Y eso se va a comportar igual que un infarto. Quizás hemos visto casos comunes de personas que están en un funeral, se murió la pareja y entonces mamá hizo un infarto luego de que papá muriera. Y pasado o eso. síntomas y se quedan en la casa, pero probablemente hizo un síndrome de Takotsubo o un síndrome del corazón roto. Takotsubo, que es el término de trampa de pulpos en japonés, pero síndrome del corazón roto en términos llanos. Está descrito. ¿Cómo mantener el corazón sano? Es decir, Prácticas, práctica, vamos a hacer mecanismos para uno mantenerse sano. Es decir, sin que las cosas le afecten al punto de afectar su corazón. Ella me encanta. Gracias. Es importante la prevención, ir a una consulta para un chequeo rutinario. Bien, como ya mencionamos. Lo segundo, y es gratis, como siempre digo, el ejercicio. A menos que usted vaya a un gimnasio, que usted va a pagar, el ejercicio es gratis y usted puede hacerlo en su casa, caminando, en el parque, en la calle, ¿verdad? Difícil. El ejercicio es importante porque así como sacamos tiempo para otras cosas, hay que Sí. sacarlo para el ejercicio. Yo lo saco 2 y Dari. 3 veces a la semana, doctora. Ok. Es Y cuando no importante. lo hago me siento mal. Ok. Es importante ¿Y cuál es el ejercicio que tú haces? caminar, bueno. Caminar y pesas. caminar. No, pues yo estoy preguntando, ¿y por qué que piensan que cuando yo estoy No. preguntando, como que Hacer, formal? hacer el amor es un buen ejercicio. Pero yo es estoy un hablando de eso. ejercicio Qué físico batalla también. más grande, Dios Y es mío. importante entender que el Qué ejercicio batalla, ayuda protégeme, Señor, tanto con a tu la salud espíritu. física como mental. Está descrito, ¿bien? Por otro lado, una dieta, Más el cortisol. así Es muy que es difícil la lo que hormona yo del paso estrés. aquí, doctora. Muy Sí, me difícil lo he que yo dado paso cuenta. aquí. Doctor, esto es bien aquí porque hoy escuchará de todo y verá de todo. Entonces, usted nos recomendaba. el Así es ejercicio. importante la dieta, una dieta balanceada, reducir las grasas, Sí, los vayan donde la azúcares, la doctora, sal donde la y nutrióloga, aumentar las María frutas José y los González. vegetales, los cereales en nuestras dietas. Por otro lado, vamos a saber que debemos reducir el alcohol, 150 ¿Romo? gramos, el romo, todo lo que es alcohol en general, Dios 150 mío, alcohol. gramos es lo pertinente ¿Cuánto? a usar en una semana ¿Cuánto? por persona. 150 Pero- gramos. Y eso vamos a semana. llevarlo 50 gramos en una semana. Dígale a la una población semana. ¿Cuántos vasitos a qué estamos hablando? equivale, 6 exacto. vasos 6 aproximadamente. Es decir, que si usted de una ¿En la sentada semana?
Así es. Pero por eso se lo bebe uno en un día. Es lo adecuado, es lo que digo. Yo siempre pongo el ejemplo. Si usted 6 en una vasitos de sentada romo. se toma 300, ya usted sabe que usted está pasado. Entonces es importante saber que el alcohol en demasía, el alcohol de una cantidad exagerada, así como fumar, las drogas, la juca, el vape, tiene una repercusión Ay, sí. en la salud Ay, cardiovascular. Ay, esa parte importante. Es importante. Pero ya se nos acabó el tiempo. Doctora, ¿dónde Volveré. dónde la pueden consultar, localizar? ¿Dónde? Así Centros es. médicos. Estoy en Sendoe, en San Jerónimo. Hay Sendoe, sí. Estoy allá en consulta de cardiología y en la consulta de psicocardiología en el Instituto Dominicano de Cardiología en Los Ríos. Ay, qué bien. Excelente. A sus órdenes. Ay, doctora, vuelva Pero pronto, yo te no por está donde yo favor. la vi, ¿no? Doctora, Gracias. gracias. En el No. no está. Ya no está ahí. No, Gracias, doctora. de nada. Gracias. Doctora, sus redes sociales. A propósito de que mañana se celebra el Día Mundial del Corazón, fue la invitación con la doctora Así es. para que nos orientara Sus redes en sociales, este tema doctora. tan olvidado. Así es. Su- Pamela Félix en Instagram. Pero @ solo para consultas médicas, que no se pongan ahí los muchachos de que, hola doctora, Exacto. solo consultas, doctora, de una consulta, no, solo para eso. temas profesionales. Temas profesionales, cero de hola, como tú cero de cosas, ¿ok? Le devolvemos el saludo solamente. Sí, @ para que no psicocardio. se excedan. Y el teléfono 809-882-8186. Repito, 809-882-8186. Ay, ya la seguí. Doctora, Gracias. Psicocardio. Doctora, Sí. muchísimas gracias. De nada, Verdaderamente ustedes que por la muy- invitación. Muy edificante. Verdaderamente que es una combinación, esa especialidad tiene una combinación muy interesante. Sí. Porque combina lo social con lo médico. Yo creo que hay factores sociales que obviamente influyen en la salud del cuerpo humano, es decir, no solo en el tema del corazón. Siempre nos han dicho que a veces las enfermedades mentalmente nos afectan más que médicamente y eso influye al deterioro de esa salud que todo el mundo procuramos. Yo creo Así que es. hay que llevar información con relación al comportamiento social frente a lo médico. Así De verdad es. que muy edificante. Gracias. Gracias a doctor. ustedes. Que A se usted. repita pronto. Claro Bien. que sí. A ustedes gracias por la Gracias. audiencia. Nos vemos mañana.